Súper, muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos. Gracias. Les pedimos de nuevo disculpas. Hoy vamos a conversar con el amigo Carlos Sorrell. Vamos a hablar sobre cómo responder las preguntas quizás más sencillas o más complejas. Lo que queremos es despejar todas las dudas sobre respecto a la migración. Por eso el webinar en el que estamos presentando hoy se llama, le hemos llamado, lo nombramos, de lo complejo a lo simple. Conoce cómo migrar a la nube. Acá el amigo Carlos Herrey. Carlos, estamos súper atentos a toda tu presentación para poder despejar todas las dudas y le dejamos abierto a ustedes el chat para dejar cualquier pregunta, cualquier detalle que puedan tener, porque estoy seguro que Carlos se le va a hacer de lo más fácil responderle. Sí, así que bienvenidos. Este es el espacio que hemos estado esperando. Sin más preámbulos, Carlos, te dejo el micrófono, por favor. Sí, gracias, Francela. Ahí Bueno, nuevamente las disculpas por los problemas iniciales. Eh, bueno, me presento, Carlos Sorrell, Solution Architect de Río Paso, ¿cierto? Ya bastante historia en la nueva AWS. Y también contarles que tengo, se puede decir, bastante experiencia en todo lo que es on-premise, más de 20 años recorriendo distintas empresas de distinta índole. Por lo tanto, ahí cualquier consulta que tengan sobre el proceso, a medida que yo vaya conversando, lo pueden ir plasmando como decía Francel, en el chat, para ir pudiendo responderlas ahí a medida que vayamos avanzando. La idea de hoy es explicarle un poquito, ¿cierto?, de qué trata esta migración, ¿cierto?, a una posible, a la nube, ¿cierto?, pero de la manera más sencilla. Eh, Así que ahí, Frances, por favor, si puedes avanzar para darle un poquito el contexto de la compañía, ahí, quiénes somos nosotros, ya, porque como puntapié inicial, contarles quién es Morris, ¿cierto? Bueno, como dice el slide ahí, ¿cierto? Morrio Paso es una empresa de consultoría especializada en tecnologías cloud, ¿cierto? Nos, nos enorgullece ser un partner estratégico de Amazon Web Service, ¿ya? Nuestra misión va más allá de una implementación tecnológica. Buscamos ser el aliado estratégico de nuestros clientes, guiándolos en su proceso de transformación digital. Bueno, contarles un poquito más, aparte de esa esa pequeña línea, ¿cierto? Morrio Paso es una compañía de consultoría, ¿cierto?, que partió el año 2005 y el año 2017, 2016 por ahí decidió enfocarse netamente en todo lo que es las migraciones y todo lo que es los servicios de consultoría de la nube. Y nos especializamos exclusivamente en la nube AWS para así nosotros tener un buen background, ¿cierto? Un buen conocimiento a fondo de lo que es la nube AWS y poder compartir y darle esta expertise a nuestros clientes y a la vez ser un partner más allá de un proveedor de servicios. Nuestra idea siempre es ser un partner con nuestros clientes, acompañarlos en todo el proceso de la migración a la nube, explorar las cosas que pueda inquietarlos de la nube, ¿cierto? Y aclarar todas esas dudas. Como compañía, ¿cierto? Nosotros tenemos varios galardones, ¿cierto? El más reciente es el galardón del 2024, pero aquí se muestra el galardón, ¿cierto?, del 2023, en donde Morrillo Pasos fue reconocido como partner del año en el re:Invent en Las Vegas. Ahora, el año 2024, el año recién pasado, ¿cierto? Fuimos galardonados como finalistas de este mismo premio. eh, Así que también estuvimos bastante eh, alegres, ¿cierto?, de obtener ese gran reconocimiento de AWS, que nos premia como un partner, un consultor de elite, ¿cierto?, en todo lo que es los viajes, las migraciones hacia la nube AWS o la implementación de cualquier otro servicio más allá de una posible migración. Avancemos, Francés. Ahí está plasmado, ¿cierto?, los reconocimientos que les mencionaba, el partner del año 2023, Social Impact del 2022, 2019, 2018, y el año recién pasado, 2024, como partner de guía del año, ¿cierto?, finalista del proceso. Avancemos, por favor. Bueno, ahí están mis datos, ¿cierto? Ahí pueden tener el código QR donde pueden obtener mis datos de contacto. Mi correo es súper sencillo, cesorrel@morriopaso.com. Pueden enviarme cualquier duda, cualquier consulta. Así que estamos súper llanos a contestarlos y apoyarlos en todas sus inquietudes. Avancemos, Francel, por favor. Bueno, ¿qué es la nube pública, cierto?
La nube pública es una plataforma global y segura que permite almacenar, procesar y gestionar recursos tecnológicos sin depender de infraestructura física propia. En resumen, es algo que está, mucha gente dice, es algo que está en alguna parte, que la nube pública está en alguna parte y no saben dónde. Bueno, AWS tiene eh, regiones a lo largo de todo el mundo, en realidad, Estados Unidos, Brasil, Europa, Asia, etcétera, y cada región, ¿cierto?, se compone de una o más zonas de disponibilidad. ¿Qué significa estas zonas de disponibilidad? Son data centers, propiamente tal, como los que tenemos nosotros en nuestras compañías, ¿cierto? Pero obviamente a una mega escala, sumamente grande, con muchos niveles de seguridad, de redundancia, etcétera. Y todo esto interconectado entre todas las regiones, ¿cierto? Por fibras ópticas de muy alta velocidad que permite traficar información y brindar todo lo que es las altas disponibilidades, los desastre recovery, todos los servicios nativos de la nube, ¿ya? Por lo tanto, físicamente está distribuido a lo largo de todo el mundo, ¿ya? Pero la gente dice en alguna parte, bueno, eso físicamente está en estas zonas en estas regiones de disponibilidad, estas zonas de disponibilidad. Ustedes esa información la pueden encontrar en la página de AWS, pueden encontrar dónde están las regiones y en cada región dónde están las zonas de disponibilidad. No específicamente la dirección, evidentemente, porque es información reservada, pero sí las ciudades o los estados o las zonas donde están, ¿ya? ¿Qué dice después? Dice, ¿cierto? Es más que un lugar para guardar información. Vuelva atrás un poquito, ahí. Súper, súper, Es súper. más que un lugar para guardar información, es el motor que impulsa la transformación digital. Una infraestructura global y escalable, que era lo que les mencionaba recién, ¿cierto? Ofrece la flexibilidad para adaptarse a las demandas de cualquier negocio. ¿Ya? Eh, Y adoptar la nueva pública, ¿cierto? Significa modernizar tus operaciones, optimizar recursos, prepararte para un futuro más dinámico y competitivo. Bueno, algunos de los clientes, ¿cierto? De fuertes de AWS, Netflix, Rappi, Capital, ¿cierto? Que son clientes bastante grandes y que ya han tomado la determinación y están con la nube de AWS, ¿ya? Adelante, Francis. ¿Por qué la nube es importante hoy? Bueno, eh, las empresas, ¿cierto?, enfrentan desafíos como altos costos. O sea, todos sabemos, los que estamos aquí o los que llevamos muchos años en TI, ¿cierto?, que una parte importante de las compañías es la infraestructura tecnológica que le da soporte a todos los sistemas que permiten que las compañías funcionen. Antiguamente, evidentemente, antes de la tecnología, antes de los servidores, de los PC, todo se llevaba en papel, en, en Cardex, ¿cierto? Donde guardábamos toda la información eh, en papel directamente. Después pasamos, ¿cierto?, a todo lo que es los servidores, un poquito de historia, ¿cierto? Pasamos a todo lo que es los servidores, ¿cierto? Los data centers. Y como todas las personas que estamos relacionadas con TI, cuando tenemos en nuestra compañía un ambiente on-premise, se puede decir que es tener nuestros propios servidores en nuestras propias infraestructuras, sabemos que tiene asociado altos costos. ¿Por qué? Porque hay que comprar los servidores, hay que darle soporte, hay que tener contratos de garantía, ¿cierto? Hay que tener contratos con proveedores que nos ayuden a solucionar problemas que nos presenten los sistemas, etcétera. Y esos altos costos son hoy en día grandes, ¿cierto? Porque hay que mantener esta infraestructura, hay que irla renovando, la tecnología es muy dinámica, las compañías están muy dinámicas, por lo tanto, ese es un problema hoy en día. Y adicional a eso, genera una falta de flexibilidad y riesgo de seguridad y estancamiento tecnológico, porque obviamente muchas compañías no están en las condiciones de invertir en forma constante en actualizar la plataforma, en hacerla crecer, en darle flexibilidad, escalabilidad, etcétera, ¿ya? ¿Qué ofrece la nube pública? ¿Cierto? Escalabilidad, ¿cierto? Obviamente, la nube pública AWS ofrece crecer su infraestructura en forma ágil, rápida, segura, ¿cierto? Con un costo bastante acotado que implica no tener que desembolsar una gran cantidad de dinero en un principio para poder comprar el fierro y licenciamiento, viene todo incluido en el servicio, ¿ya? Acceso global, se puede acceder a la nube pública desde cualquier parte del mundo, no así, ¿cierto? La infraestructura on-premise que evidentemente si la configuramos de forma adecuada podemos accederla desde cualquier parte, pero
requiere cierto nivel de configuración y administración por parte del equipo de TI, ¿cierto?, que tenga en la plataforma local. No así en AWS, porque cierto, con ciertas configuraciones uno puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mi plataforma quede disponible de cualquier parte del planeta, o puedo restringir el acceso a ciertas zonas, a ciertos continentes, a ciertos países, etc. Siendo bastante fácil y bastante sencillo realizarlo, ¿ya? Por lo tanto, eso es una gran ventaja. Avancemos un poquito, Francés, la siguiente slide. Ya, limitaciones tradicionales y ventajas de la nube. Bueno, desafíos actuales de las compañías, de las empresas, ¿cierto? Costos crecientes, falta de flexibilidad, que es lo que les conversaba hace unos minutos, ¿cierto? Riesgo en seguridad y disponibilidad, estancamiento tecnológico, ineficiencia operativa, dependencia de la infraestructura física. Beneficios de la nube pública, ¿cierto? Escalabilidad fácilmente escalable, o sea, necesito generar una nueva instancia, un nuevo servidor, porque desde el recurso humano, desde la parte operativa requieren una nueva aplicación. El despliegue y la creación de una nueva máquina es minutos, ya no requiere una gran disponibilización de recursos, ¿ya? Seguridad mejorada, reducción de costos. eh, en la nube AWS tenemos varios modelos de costos, ¿cierto? Desde el costo on demand, reserva con un año, reserva con 3 años, pago por anticipado, pago parcial, pago mensual, etcétera. Hay muchas alternativas que nos permiten reducir costos, ¿cierto? Y mantener los costos acotados a lo que nosotros definimos, ¿ya? Podemos generar alertas, ¿cierto?, para poder definir cuando estoy llegando a cierto umbral de gasto, para que AWS nos avise, hoy está llegando a tu umbral de gasto, y ahí ves buscar algunas maneras de acotarlo y de reducirlo, ¿cierto? Mantenerlos ahí bien controlados. Acceso global, ¿cierto? Se los comentaba hace unos minutos, podemos acceder a la plataforma desde cualquier puerto del mundo, siempre y cuando la tengamos publicada, ¿cierto? De una manera correcta, eh, con un balancear de carga, ¿cierto? Publicado en el DNS, ¿cierto? Podemos tener DNS redundantes, etcétera. Muchas configuraciones y facilidades en la nueva AWS. Innovación ágil, ustedes saben, AWS es el líder mundial de tecnología y de innovación. AWS constantemente está generando actualizaciones y mejoras a sus plataformas, a sus servicios, ya sean servicios de servidores propiamente tal, máquinas virtuales, ¿cierto? Y a todo lo que es su plataforma serverless, ¿cierto? Donde tenemos motores de base de datos de distinto tipo, orientados a distintas funciones, servicios web, etcétera. Mucha innovación, ¿ya? Sostenibilidad, ¿cierto? Así que ahí todo eso son beneficios de la nube pública y que van aparejados, ¿cierto?, con los desafíos actuales de las compañías cuando empiezan a pensar o a evaluar migrar hacia la nube de AWS, ¿cierto?, desde su plataforma on-premise o desde otros proveedores de nube, ¿cierto?, o de otros data centers de terceros, que puede ser un data center de una telco, de una empresa de telecomunicaciones, alguna compañía dedicada exclusivamente a todo lo que es, ¿cierto? El almacenamiento y el hosting de servidores o housing, como ustedes lo tengan en su compañía. Avancemos, Francesc. Bueno, aquí un pequeño paralelo, ¿cierto? Súper explicativo, ¿cierto? Que la nube pública, ¿cierto? Costos iniciales en la nube bajos, modelo basado en pago por uso. Creo que lo expliqué hace unos minutos atrás. En la nube podemos partir con ciertos servicios y voy a pagar solamente por lo que utilizo. No voy a pagar como en la infraestructura tradicional, ¿cierto? Los altos que requiere una inversión en hardware y el licenciamiento de inmediato antes de poder empezar a explotar. Inclusive, más abajo hablo de los tiempos, ¿ya? Bueno, escalabilidad, ¿cierto? Alta, la nube tiene alta escalabilidad, podemos crecer todo lo que queramos, no tenemos límite de crecimiento, de escalabilidad, ¿cierto? Y en la infraestructura tradicional, obviamente, está limitada a la capacidad que tengamos instalada en nuestro on-premise o en nuestro proveedor que nos esté dando el servicio.
Mantenimiento, ¿cierto? La nube gestionada por el proveedor, o sea, el mantenimiento en la nube, nosotros nos olvidamos del mantenimiento, nos olvidamos de reparación de servidores, de cambio de disco duro, de que el servidor falló, de que el ventilador está quemado, de que hay problemas de aire acondicionado. Eso nosotros como clientes de la nube AWS nos abstraemos a eso y de eso todo lo descansamos en AWS y AWS se encarga de mantener toda su infraestructura funcional, ¿ya? No así en la estructura tradicional, ¿cierto? Que pasa a ser responsabilidad del equipo interno de la compañía, ¿cierto? Y que también muchas veces esto lo descansa en algún tercero, ¿cierto? En algún socio, ¿cierto? Que le permite, que le lleva la mantención del hardware, del sistema operativo, del aire acondicionado, ¿cierto? Del generador eléctrico que tiene que tener para poder mantener y solventar una falla eléctrica, etc. Flexibilidad, ¿cierto? Acceso global desde cualquier lugar, la nube súper flexible y la infraestructura tradicional limitada al acceso físico a la red local, ¿cierto? Tiempo de implementación, la nube súper rápido, minutos, incluso a veces con minutos exagero un poco, rápido, configuración inmediata, versus la infraestructura tradicional, ¿cierto? Que eh, se llama lento, ¿por qué? Porque uno cuando dice, ya voy a implementar un sistema, pero necesito servidores, ya, tengo que comprar los servidores físicos. Los servidores físicos a veces se demoran meses en llegar, un mes, 2 meses en llegar. Una vez que llega, tengo que tener el licenciamiento, tengo que instalarlo físicamente en el rack, tengo que desplegar el sistema operativo y después recién de ese tiempo, que pueden ser, en el mejor de los casos, 1 o 2 o 3 o 4 semanas, ¿cierto? Voy a recién poder empezar hacer uso de lo que quiero hacer finalmente, versus la nube que es inmediato, ¿ya? Seguridad, gestión profesional con estándares altos, ¿cierto? Mayor control interno, pero depende del equipo interno, ¿cierto? La infraestructura tradicional. Actualizaciones, lo que les comentaba antes, en la nube automática gestionada por el proveedor, o sea, nosotros nos olvidamos de las actualizaciones de la plataforma soportante, ¿ya? No de las actualizaciones de los sistemas operativos, de las máquinas virtuales que tengamos, si tenemos máquinas virtuales, ¿ya? Si tenemos servicios serverless, entiéndase, no sé, un SQL Server sobre RS, alguna base de datos sobre Aurora, etcétera, eso obviamente nosotros nos atraemos a las actualizaciones y las actualizaciones las mantiene AWS. Pero si tenemos un servidor con Windows Server, con SQL Server, nosotros como usuarios, ¿cierto? Como clientes, tenemos que mantener actualizado nuestro sistema operativo y el SQL Server, ¿cierto? Actualizado con sus parches, etcétera. A pesar de que, ¿cierto? Para eso AWS también dispone de un servicio que nos permite mantener todo esto actualizado en forma automatizada, pero obviamente hay que configurarlo para que lo haga, ¿ya? La infraestructura tradicional, ¿cierto? Todo manual, ¿cierto? Desde la actualización del sistema operativo soportante de una plataforma de virtualización hacia arriba. Control menor, dependencia del proveedor, ¿cierto? Y en infraestructura tradicional, total control sobre los componentes. Costo a largo plazo, ¿cierto? En la nube, variable, puede ser alto si no se optimiza. ¿Qué quiere decir eso? Variable si no se optimiza. ¿Por qué? En la nube, cuando uno está en la nube de AWS, son tantos los servicios, hay tantas aplicaciones disponibles para hacer cosas, que uno empieza a utilizarlo. Y también va de la mano con que quizás si ustedes se migran hacia la nube AWS, pero se migran con la infraestructura tal cual como hoy en día la tienen, quizás va a ser un poco costoso, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes, con la ayuda de un partner como nosotros, si hacen el proceso de migración, nosotros les vamos a decir, sabes que todas estas aplicaciones que estás migrando, todos estos servicios que estás migrando, estas máquinas que estás migrando, de todas estas máquinas nosotros pensamos que tú puedes optimizar o modernizar X cantidad de servicios. Y esa X cantidad de servicios los podemos modernizar con servicios nativos de la nube, que obviamente son más económicos que tener los servicios, entre comillas, eh, que traes desde tu on-premise. Por ejemplo, SQL Server, muchas veces los clientes tienen servidores grandes, ¿cierto? Donde tienen su sistema corriendo sobre SQL Server y migran la máquina virtual con el SQL Server con una gran infraestructura, pero en la nube de AWS podemos mover ese SQL Server, modernizarlo, ¿cierto? Hacia una
plataforma administrada, ¿cierto? Un RDS con SQL Server, y quizás una segunda derivada, migrarlo de un SQL, un RDS sobre SQL Server a un RDS con MySQL o PostgreSQL, que son de servicios libres, ¿cierto? Y que no tienen aparejado costos de licenciamiento, por ejemplo, ¿ya? Dependencia de la Internet, obviamente la nube, una alta dependencia de la Internet, ¿cierto? Mm, Tienen que tener un buen servicio de Internet, no exagerado, pero un servicio de Internet que cumpla con las necesidades del tráfico de ustedes, ¿cierto? Y la infraestructura tradicional, obviamente, esa es una necesidad baja, puede operar totalmente localmente sin Internet. Ahí avancemos, Francel, por favor. Y aquí en este próximo, aquí son los beneficios medibles, ¿ya? No lo voy a explicar mayormente porque en realidad ya le expliqué bastante en el slide anterior, pero aquí podemos ver, ¿cierto? Una gran diferencia. Por ejemplo, los costos iniciales, ¿cierto? Aquí lo estamos llevando a números para que ustedes puedan dimensionar las diferencias. Por ejemplo, el costo inicial de una infraestructura tradicional, si lo llevamos a CAPEX, ¿cierto? La inversión tradicional son $250.000. Por ejemplo, una infraestructura para 50, una empresa mediana con 50 servidores, ¿cierto? Para aplicaciones y almacenamiento, a 3 años, ¿cierto? $250.000 en forma inmediata, porque tenemos que comprar los servidores, el almacenamiento, los equipos de comunicaciones, los enlaces, etcétera. Y en la nube AWS no existe ese costo, ¿ya? No tenemos ese costo porque usted no necesita invertir en fierro, no necesita invertir en almacenamiento. Eso está implícito en el servicio. Ya, licencia de software, $20.000, porque tiene que comprar la licencia de sistema operativo, si está virtualizando con alguna herramienta, no sé, VMware, Hyper-V, tiene que comprar el licenciamiento para poder virtualizar. En la nube no es necesario porque eso está incluido en el costo mensual, ¿ya? Mantenimiento anual, $25.000, ¿cierto? Para todo lo que es el servicio de soporte de hardware, servicio de soporte técnico. En la nube está incluido en los costos operativos, por lo tanto tampoco hay costo asociado. Costo energético, normalmente cuando estamos en la solución on-premise, no se considera mucho, no se visualiza mucho el costo de energía, lo que gastan los servidores. La boleta de luz no está dentro de los costos tradicionales, ¿ya? Pero es un costo importante, $45.000 ahí aproximadamente, ¿cierto? Versus la nube, que el costo no está gestionado por el proveedor y está dentro del valor que nosotros pagamos por tener nuestra máquina virtual o nuestros servicios corriendo la nueva. El espacio físico, ¿cierto? Porque evidentemente si estamos en una solución on-premise o lo tengo en un housing o en un hosting o en un proveedor, ese espacio físico tengo que pagarlo. ¿Por qué? Porque el data center ocupa espacio. Mi data center local que yo tengo en mis oficinas ocupa metros cuadrados y esos metros cuadrados tienen un valor. Entonces, hay un valor intrínseco en eso, ¿ya? Ahí está monetizado en $30.000, ¿cierto? Al año, en el alquiler del espacio de un centro de datos, ¿cierto? Porque puede ser o en sus dependencias, que también tiene costo, o en un data center de un tercero. Y obviamente la nube no tiene costo porque no hay nada asociado a eso, porque está todo dentro del valor que usted paga por los servicios que está contratando. Bueno, el personal de TI, ¿cierto? Los costos de operación, etcétera. O sea, ahí hay bastante ahorro, ¿cierto? Si hacemos la raya final a 3 años, una empresa mediana con 50 servidores podría cancelar, ¿cierto? A 3 años, $520.000 versus tener esos mismos servicios en la nube AWS, $200.000. Está bastante más económico, bastante más atractivo si hacemos el ejercicio completo y no miramos solamente el número inicial, ¿ok? Avancemos, Francisco. Eh, Continuando con los beneficios, ¿cierto? Un 43% de tiempo de lanzamiento más rápido para nuevas características o funcionalidades de las aplicaciones, un 56% de reducción de los costos de operaciones a 5 años, un 29% de aumento, ¿cierto?, en la dedicación del personal en la innovación. O sea, pensemos que el personal, ese 43%, ese 29% que están ahí, un 66% de aumento en la productividad de los administradores. Pensemos que en las plataformas tradicionales, ¿cierto? Tenemos un gran desgaste por parte del equipo TI que está constantemente preocupado, ¿cierto? Si tenemos nuestra solución on-premise, en nuestro data center propio, nuestra compañía está preocupado de que los aire acondicionados funcionen, que las UPS estén entregando bien la energía,
que los servidores no estén físicamente con alarma, está preocupado de administrar las actualizaciones, está preocupado de controles de acceso, etcétera. Y eso tiempo, estando en la nube, se reducen obviamente porque ya no están preocupados de esa actividad y pueden preocuparse de las otras actividades que aquí les estamos indicando, ¿cierto? Eh, Pueden lanzar aplicaciones mucho más rápido porque obviamente disponen de más tiempo. Eh, el personal tiene más tiempo para poder dedicarse a innovar, o sea, a buscar cosas nuevas que le puedan hacer sentido a la compañía y que pueda aumentar su productividad, ¿cierto? Tiene un 60, bueno, lo está mencionado, 66% de aumento de la productividad de los administradores. O sea, los administradores tienen más tiempo para hacer otras cosas y que redunda en que el tiempo de TI está mejor utilizado, ¿cierto? 37% de reducción en costos de infraestructura, lo veíamos en el slide anterior, ¿cierto? Se reducen los costos de infraestructura. 98% menos de tiempo de inactividad no planificada. Evidentemente, o sea, las plataformas on-premise o las plataformas que están en alguna, que son propias, ¿cierto? Y que las tenemos instaladas en algún data center de un tercero, están afectadas a fallas, están afectos a cortes de energía, están afectos a cortes de enlace. Eh, y muchas veces estos data centers no están preparados para solventar estas fallas, pero sí la nube AWS tiene esa preparación. Está pensado en eso, toda la infraestructura, y si tomamos las precauciones correspondientes, incluso podemos solventar una falla de un data center completo de AWS, porque esto está duplicado, ¿cierto? O replicado en otra zona de disponibilidad o en otra región de AWS. ¿Ya? Avancemos, Francisco. Eh, ¿Cuál es la adopción a la nube, ¿cierto? La tendencia actual. Bueno, eh, las compañías cada vez más están adoptando la tendencia, ¿cierto?, de llevar sus plataformas a la nube. Lo están haciendo en forma, mm, hasta hace unos años atrás era en forma más pausada, ¿cierto? Porque estaba el temor, la reticencia de sacar sus plataformas, sus servidores. Muchos gerentes de TI, muchas personas de TI le gusta o le gustaba ir a ver sus servidores, tocarlos. Como decía yo en la antigüedad, diciendo antigüedad un par de años atrás, me gustaba ir a la sala de servidores, hacerle a mis máquinas para ver que estaban bien, no estaban calientes, ¿cierto? Que estaban refrigeradas, que no tenían ninguna luz de alerta. Y esa tendencia ha ido cambiando y actualmente al personal de TI ya les gusta más atraerse a ese tipo de problemas y dedicarse a aprender nuevas tecnologías, a poder desplegar funcionalidades mucho más rápido que lo que les mencionábamos en el slide anterior. Y eso redunda en que la tendencia actual de adopción va subiendo fuertemente. Y obviamente porque la globalización, ¿cierto? Requiere que esto sea así. Las empresas hoy en día tienen su, 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 su core business, por decirlo de una manera, quieren explotarlo, quieren poder vender en todas partes, ¿cierto? Vender sus servicios, sus productos, y AWS les brinda esa facilidad haciéndolo global, ¿ya? Avancemos, Francel. Bueno, la transformación digital, ¿cierto? Un tema que está sumamente en boga hoy en día, ¿cierto? Acelerar su transformación digital con la nube AWS y aprovecha la experiencia y mejores prácticas de AWS para impulsar su negocio. ¿Cómo funciona, cierto? Súper sencillo, identificamos las capacidades clave que impulsan una transformación exitosa, guiamos a su organización con las mejores prácticas para preparar su transición a la nube. CAF ayuda a priorizar oportunidades y desarrollar su hoja de ruta de transformación, ¿cierto? Ahí está operación, seguridad, plataforma, gobernanza, gente, negocio, tecnología, procesos, ¿cierto? Hay un gran trabajo ahí que podemos apoyarlos a ustedes para que lleven a cabo su transformación digital. ¿Ya? Adelante, Francisco. ¿Por qué migrar ahora, cierto? Lo que le mencionaba hace unos minutos atrás, tendencia global, el 90% de las empresas líderes ya han adoptado la nube como estrategia principal. Oportunidades perdidas. No migrar ahora implica perder oportunidades de innovación y de competitividad. Lo que les mencionaba, o sea, hay compañías que quieren dar el paso,
pero se sienten entrampadas, se sienten detenidas, se sienten apretadas, ¿cierto?, por tener sus plataformas en sus soluciones on-premise o en otros proveedores, ¿cierto?, que no les permite esa visión global. AWS les permite esa visión global y facilita todo este proceso, ¿cierto? Impacto inmediato, la migración a la nube ofrece beneficios inmediatos, ¿cierto? Eh, Innovación, facilita la implementación de soluciones innovadoras. Como les mencionaba, AWS está constantemente sacando nuevos servicios. Muchas compañías quieren hacer cosas, pero no saben cómo hacerlas. Y AWS tiene los servicios, tiene los productos, tiene las cosas que ustedes pueden necesitar o que en su cabeza piensan que necesitan y no las han encontrado. ¿Ya? Reducción de riesgo, minimiza riesgos operativos y de seguridad, ¿cierto? Mejora la competitividad, permite mantener una ventaja competitiva en el mercado, ¿cierto? Riesgo de no migrar puede generar desventajas frente a competidores y obsolescencia tecnológica. O sea, si tenemos una plataforma, ¿cierto?, en nuestro on-premise o hosteada, ¿cierto?, en algún proveedor, las plataformas tecnológicas caducan, o sea, tienen normalmente los servidores duran 3 años, el periodo de garantía inicial, y normalmente las compañías dicen, ya sabes que tratemos de estirar la duración de las máquinas a 5 años para que el, la depreciación de las máquinas sea más lento, pero eso significa que no puedo estar innovando tan rápidamente, ¿ya? Porque estoy todavía amarrado a un fierro antiguo, se puede decir, ¿ya? Avancemos, Francisco. Bueno, AWS, como ya les he mencionado varias veces, es el líder mundial en tecnología. Lleva más de 13 años consecutivos siendo el top de líderes en el cuadrante de Gartner. Ahí está, ¿cierto? Amazon Web Service liderando siempre desde que partió este análisis de Gartner, ¿cierto? De las nubes públicas. AWS ha estado en el top de la línea todos los años, ¿ya? Seguido por Google, Oracle, Microsoft y así hacia abajo. Otros proveedores de nube que todavía están, ¿cierto?, en un nivel de innovación, de servicios, de disponibilidad de sus servicios más abajo de AWS. ¿Ya? No quiere decir que sean malos, pero AWS es el líder mundial de la tecnología de la nube pública por 13 años probados. ¿Ya? Avancemos, Francés. Y aquí ya entramos ya en la tierra derecha, ¿cierto? Nos quedan unos pocos minutos, pero cuando las compañías piensan en migrar a la nube, vienen las incertidumbres. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, cómo lo puedo hacer yo solo? ¿Necesito alguien que me acompañe? Efectivamente, si lo pensamos fríamente, las compañías podrían migrar solas, pero es un riesgo que muchas veces las compañías dicen, no, sabes qué, yo no tengo el expertise, no tengo el conocimiento de la nube de AWS o de las nubes, ¿cierto? Y necesito un partner que me apoye y me asegure una migración tranquila, efectiva, eficiente y que me genere el menor tiempo de indisponibilidad o de tensión de producción de mi ambiente productivo, ¿cierto? Posible. Y ahí entramos nosotros como Morrio Paso, en donde les podemos apoyar en este proceso, ¿cierto? Y ahí están las 7 R's de la migración, que está mundialmente conocido, ¿cierto? Donde tenemos, ¿cierto? El reubicar, el rehostear, el replatforming, ¿cierto? El repurchasing y el último, no lo alcanzo a leer, pero ahí es como un rediseño, ¿cierto?, de todas las plataformas. Normalmente las compañías deciden por un tema de tiempo, de facilidad, y nosotros les analizamos el proceso, ¿cierto? Para eso existe un programa, ¿cierto?, donde nosotros hacemos un assessment, lo vamos a mencionar un poquito más adelante, en donde nosotros les decimos, ¿sabes qué? Este proceso de migración a la nube te conviene llevarlo de esta manera. Normalmente, para las empresas, la idea más eh, fácil y rápida y segura de migrar es el rehosting, en donde toman lo que tienen actualmente, entiéndase las máquinas virtuales que hoy en día tienen corriendo o los servicios que hoy en día tienen corriendo en su on-premise, lo llevan tal cual hacia la nube y una vez que están en la nube empezamos en el proceso de actualizar, modernizar, etcétera. ¿Ya? Avancemos, francés.
Aquí está lo que les expliqué, lo que les mencionaba hace unos minutos atrás, ¿ya? Dentro del proceso de migración, para hacer una migración exitosa, AWS tiene un programa que es el Migration Assessment Program, ¿cierto? Que es donde mediante 3 fases, ¿cierto? Eh, hacen una migración exitosa, partiendo por el proceso de assessment, que lo podemos hacer con ustedes, ¿cierto? Este proceso de assessment, una de las virtudes que tiene es que hace un análisis de la infraestructura que ustedes hoy como compañías tienen, ya sea en su on-premise o en su proveedor actual, ¿cierto? Eh, hace este análisis para verificar y ver cómo están sus máquinas, el rendimiento de las máquinas, cómo tienen su red, cómo tienen sus backups, cómo tienen su disaster recovery, ¿cierto? Cómo tienen sus aplicaciones, cómo tienen sus bases de datos. Es una segment donde nosotros conocemos como Morrido Paso, ¿cierto? Como partner Advanced de AWS, conocemos su infraestructura y les decimos, mira, nosotros pensamos que la mejor manera de que tú migres tu plataforma es esta. Y ahí les presentamos un informe, ¿cierto? Bien detallado de los procesos. Después viene el Mobile donde ya se empieza a construir y a preparar la experiencia de la migración, ¿cierto? La etapa final es la migración y después viene la modernización, ¿ya? Avancemos un poquito, Francisco. Este assessment que les mencionaba yo tiene una metodología de trabajo que es la que nosotros trabajamos y está avalada por AWS, ¿cierto? Donde hacemos un análisis como primera etapa, un análisis detallado de la infraestructura, ¿cierto? Donde cuantificamos los costos operativos, identificamos las posibles ineficiencias, entiéndase ineficiencias, por ejemplo, máquinas sobredimensionadas, por ejemplo, que cuando nosotros estamos en un ambiente on-premise, normalmente se tiende a sobredimensionar las máquinas para asegurar un rendimiento, ¿cierto? Que esté acorde a la necesidad de la compañía. Pero muchas veces, dado la calidad y la tecnología que tiene AWS, ese sobredimensionamiento de las máquinas no es necesario, ¿ya? Entonces podemos, dentro de este análisis, ¿cierto? Acotarlo y llevarlo a una máquina quizás un poco más pequeña, pero que cumpla con el rendimiento y con las necesidades de la compañía y que obviamente no va a ser tan cara como una máquina igual a la que ustedes tienen hoy en día, corren en su on-premise. Ahora, este assessment tiene esta metodología, ¿cierto? Realizar un análisis detallado de la infraestructura, definir una arquitectura optimizada, ¿cierto? De este análisis que estamos haciendo y establecemos un plan de trabajo. Ahora, todo esto para las compañías normalmente si caen dentro del programa MAP, ¿cierto? No tiene costo. Este assessment de migración es gratuito para ustedes. Este assessment de migración está confinanciado por AWS. ¿Por qué? Porque a AWS le interesa que ustedes tomen sus plataformas on-premise y las suban hacia su nube. Y de una manera de hacerlo, AWS dice, oye, yo quiero que traigamos las compañías a mi nube, pero quiero que las traigamos de una manera eficiente, que el cliente no pague de más, que el cliente suba y su experiencia de migrar a la nube, el viaje hacia la nube sea lo más placentero posible, con los menos tiempos muertos, ¿ciertos?, de producción, con el mejor rendimiento posible, que el cliente conozca todos los servicios que nosotros como AWS brindamos. Y para eso está este programa, ¿cierto? Que para los clientes finales, como ustedes, no tiene costo, pero AWS dispone de este programa para que nosotros como eh, partner avanzado de AWS los apoyemos y los ayudemos en esta migración. Avancemos, Francel, por favor. De este assessment que yo les comentaba, ¿cierto? Que no tiene costo para ustedes, se generan unos entregables. Lo típico, ¿cierto? Un informe con un análisis detallado de su infraestructura actual, un análisis de costo de propiedad, un TCO, ¿cierto? Para la migración, evaluación exhaustiva de los posibles riesgos y desafíos de la migración. Entiéndase como posibles riesgos y desafíos, eh, por ejemplo, máquinas deprecadas. O sea, no hemos encontrado nosotros con todos los clientes que hemos hecho este proceso y que hemos migrado hacia la nueva AWS, que aún, por ejemplo, tienen máquinas con Windows Server 2003, tienen Linux
que ya no tienen servicio de soporte, no sé, un CentOS 5, un Red Hat 5, máquinas, un Windows Server, no hemos encontrado Windows Server, Windows Advanced Server 2000, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen aplicaciones legadas que el cliente no las puede actualizar, no tienen los fuentes, entonces no lo, y está en proceso quizás de mejorar o de modernizar el proceso, pero que todavía no lo termina. Entonces, esas cosas son las que nosotros encontramos en este assessment y que están mencionados ahí como posibles riesgos y desafíos de la migración. ¿Por qué? Porque hay que tener atención en esos temas y nosotros los detectamos en este proceso y les mencionamos, oye, ¿sabes que estas máquinas es probable que tengamos algún problema, es probable que haya que hacer algo adicional? eh, no significa que no se puedan migrar, pero hay que tener atención, ¿ya? Estrategias claras y recomendaciones para la migración. O sea, nosotros le vamos a decir, mira, nosotros pensamos que la estrategia para migrar es un rehosting, un replatform, etcétera. Y las recomendaciones, oye, esto hagámoslo de esta manera. El, te recomendamos que, no sé, actualices la máquina en forma previa, porque puede que haya alguna máquina, no sé, un Windows Server 2016, que no tiene actualizaciones hace 3 años, por ejemplo. Entonces nosotros les decimos, sabes que estas máquinas que son un poco, que no son viejas, pero están sin actualizaciones, es recomendable para subir a la nube que las actualicen, etcétera. ¿Ya? En lo que es propuesta, ¿cierto? Plan de acción detallado y fases propuestas para la migración, identificación de oportunidades de mejora y de optimización. Eso es lo que le comentaba hace un rato atrás, que en el proceso de assessment, nosotros vamos a detectar en conjunto con ustedes, porque tenemos que tener unas sesiones con ustedes, eh, vamos a detectar máquinas quizás que tienen SQL Server, que tienen un MySQL, un Postgres, y están ocupando poder de procesamiento, máquina virtual, etcétera, siendo que quizás en la nube puedan migrar a herramientas serverless o herramientas nativas de la nube, que evidentemente son más económicas que tenerlo en servicios, se puede decir, antiguos, ¿ya? Entonces ahí viene esa oportunidades de mejora y de optimización que nosotros obviamente en este proceso vamos a detectar y les podemos decir, oye, sabes que esto podemos mejorarlo de esta manera una vez que hayamos migrado, ¿ya? La documentación, ¿cierto? Documentación completa del proceso y evaluación de hallazgo, arquitectura actual. La idea es, dentro del assessment, hacer una arquitectura de cómo están hoy en día y cómo van a quedar en la nube, ¿cierto? De AWS. Capacitación e información. Dentro de este assessment, ¿cierto? Nosotros, de la mano de AWS, podemos ofrecerle Immersion Day, ¿cierto? Un día en la oficina de AWS, donde toquemos algún punto especial que a ustedes les interese, no sé, seguridad, costo, quieren saber, oye, ¿sabes qué? Yo quiero saber cómo despliego una máquina virtual en AWS, cómo la puedo tunear, cómo puedo manejar su CPU, su RAM, quiero ver cómo monitorearla, etcétera. Todo eso está eh, dentro de estos Immersion Days, ¿cierto? Que forman parte del assessment, que tampoco tienen costo para ustedes. Pueden ser un mediodía, un día completo, dependiendo de la cantidad de procesos o de sistemas que ustedes, o de inquietudes que ustedes tengan. Normalmente estos Immersion Day se realizan en las oficinas de AWS, o bien se pueden hacer en forma remota, ¿cierto? Virtual, de la mano de nuestros arquitectos o de los arquitectos y o de con los arquitectos de AWS. Normalmente a AWS les gusta disponibilizar a su personal, ¿cierto? Para que el cliente sienta que más allá de que nosotros como partner de Advance, ¿cierto? De AWS, estamos presentes en todos estos procesos, le gusta a AWS estar de la mano, ¿cierto? Y compartir con nuestros clientes estas actividades para brindarles, ¿cierto? La seguridad de que AWS, más allá de estar trabajando con un partner, están presentes, están interesados, eh, quieren que ustedes suban a la nube AWS y están ahí siempre acompañándonos, ¿ya? En todo el proceso. Avancemos, Francisco. Normalmente un assessment tradicional, ¿cierto? Dependiendo del tamaño de la compañía y la cantidad de servidores, tiene una duración de 5 semanas, en donde tenemos la planificación y preparación, ¿cierto? La instalación de una herramienta de descubrimiento automatizado, eh, los meetings de contexto de negocio. Los meetings de contexto de negocio, por ejemplo, normalmente son 4 o 5 horas que necesitamos de la gente técnica de las compañías para poder conversar de cómo funciona su red, cómo salen a internet, eh, cómo están, qué firewall tienen,
eh, backup, cómo tienen los backups de RP, si tienen disaster recovery, ¿cierto? ¿Qué aplicaciones tienen? ¿En qué están diseñadas? .NET, en HTML, etcétera. Bases de datos, qué tipo de bases de datos son las que tienen, de qué antigüedad son. La idea es que nosotros conozcamos un poco sus sistemas, ¿cierto? Para que podamos entregarle el servicio y así eh, eh, cubramos la mayor cantidad de posibilidades, ¿cierto? Y la presentación de nuestra propuesta de migración sea lo más completa posible, ¿ya? Entrenamiento y Mission Day, lo que les comentaba recién, ¿cierto? Y la generación de informes, reportes y resultados. Esto es una actividad tradicional, ¿cierto? Preliminar, 5 semanas, de un assessment de migración que es parte de los servicios que dispone AWS para sus clientes para que la migración sea a la nube sea lo más limpia y tranquila posible. ¿Ya? Adelante, Francel, por favor. Creo que nos quedan poquitas hojas ya. Y aquí está el plan de trabajo, ¿cierto? El kickoff, recopilación de antecedentes, las sesiones con ustedes, ¿cierto? La capacitación, el descubrimiento automatizado, los informes y entregables y la presentación de resultados. ¿Cierto? Ahí está un poquito el esquema súper rápido del proceso de un assessment tradicional. Avancemos, Francel. Las reuniones de assessment, ¿cierto? Definición de ambiente, base de datos, aplicaciones, RP backup, seguridad, networking, que es más o menos lo que le he estado conversando, que son los temas que se tocan normalmente en estos procesos de assessment, ¿cierto? De una migración a la nube AWS. Avancemos, Francel. Bueno, ¿y por qué trabajar con Morrio Paso? Bueno, nosotros, dentro de nuestra política de la compañía, ¿cierto? No nos interesa solamente hacer una migración. La idea es darles el acompañamiento 360, en donde los vamos a apoyar en alcanzar sus objetivos rápidamente. Vamos a buscar siempre, una vez que ustedes estén en la nube de AWS, que reduzcan sus costos. No nos interesa que ustedes gasten más de lo necesario, ¿cierto? Mientras más económico sea para ustedes el servicio, nosotros felices. ¿Por qué? Porque es un cliente feliz, un cliente que paga poco, es un cliente, o que paga lo justo en realidad, es un cliente que está contento, ¿ya? La idea es que ustedes puedan concentrarse en innovar, ¿cierto? Que hagan pruebas de concepto, si hay algún proceso que quieran mover y no estén seguros, podemos probar los sistemas, ¿cierto? Antes de moverlos hacia la nube, etcétera. Reducir los riesgos de seguridad y conformidad, ¿cierto? Y desarrollar las habilidades, o sea, entrenamiento, certificaciones, soporte local, immersion day, etcétera. Todo lo que es un acompañamiento 360, ¿ok? Avancemos, Francel, por favor. Nuestras especializaciones, las especializaciones, entiéndase como certificaciones que le entrega AWS a Morris Opaso, donde nosotros le hemos demostrado a AWS, ¿cierto?, que somos expertos en el tema, obviamente en la migración hacia la nube, eh, data y analytics, modernización de aplicaciones, inteligencia artificial generativa, ¿cierto? AI, Machine Learning y Internet de las Cosas. Esas son nuestras especializaciones, independiente que hagamos otras cosas adicionales sobre la nueva AWS, pero estas son las certificaciones que nosotros contamos. ¿Okay? Mencionar que muy pocas compañías tienen tantas certificaciones a nivel Latinoamérica. Somos una de las empresas con más certificaciones eh, por parte de AWS, por lo tanto estamos más que capacitados y le hemos demostrado a AWS de sobrada manera con muchos clientes nuestra gran capacidad para afrontar todos estos desafíos que traen nuestros clientes cuando quieren migrar. Avancemos, frases. Creo que ya nos queda las últimas, bueno, los Sí, casos de éxito, ¿cierto? ya quedan poquitas láminas, ya quedan pocas láminas, pocas láminas. Sí, ahí avancemos, frases. Esos son los casos de éxito, ¿cierto? Avancemos al otro slide. Sí, de todas maneras Ahí, de todas maneras sería bueno, te pido disculpas, Carlos, sí, invitarlos a que puedan visitar nuestro canal de YouTube, ¿sí? Ahí están documentados distintos casos de éxitos a nivel de Latam, en diferentes casos de uso y de distintas migraciones, ¿sí? Y que puedan conocer de mano directamente de estas empresas en sus testimonios y ver cuáles son los dolores que tenían las empresas y cómo Morris Paso, en conjunto con la tecnología AWS, logramos solventar estos dolores
incluso disminuir costos y mejorar todo el performance